tal? Mi nombre es Hugo Cabrales. A continuación se realizará una presentación de lo que es la materia estadística inferencial 2 de la unidad inferencias a partir de dos muestras. En este caso se realizará el cálculo para someter la prueba de hipótesis o la afirmación, la prueba de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Muerte de ocupantes 41, número total de ocupantes 11.541, para los vehículos con bolsa de aire y sin bolsa de aire 52 ocupantes, las muertes de ocupantes y el número total de ocupantes 9.853. Nos vamos a estadísticas básicas, y en este caso lo vamos a trabajar en lo que son dos proporciones. Como ven, ya los datos los tengo, de que estuve haciendo los cálculos se quedaron guardados, en el que tenemos que manejar los datos resumidos, muestra 1 y muestra 2. Muestra 1 es para lo que son los vehículos con bolsa de aire y muestra 2 para los vehículos que no cuentan con bolsa de aire. Los datos, pues, previamente los visualizamos, que son 41, 11.541, 52, 98, 53. Nos vamos a opciones, validamos que el nivel de confianza sea del 95%, que es la diferencia del nivel de significancia del 0.05, que viene siendo el 5%. La hipótesis, en este caso se plantea lo que es la hipótesis alterna, que es la diferencia es menor que la diferencia hipotética. Y el método de prueba va a ser utilizar el cálculo agrupado de la proporción. Le damos OK, aceptar, y vamos a ver estadísticas descriptivas, la muestra 1, el número de muestras, los eventos y la muestra P. Okay. Entonces, estimación de la diferencia, límite superior del 95% para la diferencia. Aquí está lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en lo que el valor de P para lo que es la hipótesis nula nos dice que es de 0.028, el cual es inferior al 0.05. Esto nos indica que tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, en el que nos indica que el valor 1 es menor que el valor 2, o sea que en este caso la cantidad de mortalidad en vehículos que cuentan con bolsa de aire es menor que la de los que no cuentan con bolsa de aire. Este es el mismo resultado, como lo vimos: estadística básica, dos proporciones, datos resumidos, muestra 1, muestra 2, 95% del nivel de confianza, y vemos lo mismo, ¿no? Que es 0.028 el valor. Ahora sí, la conclusión. Como ya lo comentamos, la hipótesis nula nos indica que la mortalidad de los pasajeros en vehículos con bolsa de aire es igual que en los vehículos sin bolsa de aire. La siguiente es la mortalidad en vehículos con bolsa es menor que en los vehículos que no cuentan con bolsa. Esta es la afirmación original, como lo mencioné hace un momento. Por lo tanto, como el valor P es menor al valor de significancia que estamos manejando en el problema, podemos rechazar la hipótesis nula, en la que se plantea que la tasa de mortalidad es igual en ambos tipos de vehículos, y aceptamos la hipótesis alternativa, en la que se plantea que la tasa es menor en los vehículos que cuentan con bolsa de aire. Ejercicio. Moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research
Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza un nivel de significancia del 5% para someter la prueba de afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están en desacuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en la que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Bueno, vamos a ver lo que son las hipótesis, ¿no? Los hombres y las mujeres están de acuerdo en que es moralmente incorrecto tener romances extramaritales. Hay una diferencia entre los hombres y las mujeres sobre el tema de que es moralmente incorrecto tener romances extramaritales. Ahora sí, nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones, cambiaremos los valores. 386, 347. Y 359, 305. Nos vamos a opciones. Igual nivel de confianza el 95%. Y en este caso la diferencia es diferente de la diferencia hipotética. Dice que 386, 347. Número de eventos. No, estamos. Número de eventos están al revés. 347. Y el número de ensayos que viene siendo es el total de la muestra. 386 es el número de la muestra y 347 es el número de eventos. Ahora sí, tenemos aquí está lo que es la prueba, en el que la hipótesis alternativa nos indica que hay una diferencia. Entonces en este caso igual volvemos a rechazar la hipótesis alternativa porque el valor de P está por debajo del valor que estamos manejando de 0.05, y en el cual podemos aceptar la hipótesis alternativa en la que nos indica que hay una diferencia. Entonces aquí tenemos lo que es que el valor de P está por debajo del valor de 0.05 que estamos manejando, en lo que esto nos indica que tenemos que rechazar la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, en la que dice que son iguales. Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, en la que se indica que sí hay una diferencia en la forma en la que piensan. Inferencia a partir de dos muestras. Inferencia acerca de dos medias muestras independientes. Los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres.
El encabezado se refiere a un estudio del número de palabras que los hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio, según datos de R-Woman Rally More Talkative Data.net. En el 2007 se utiliza un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Considere la media para ver una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. En este caso vamos a manejar herramientas, estadísticas básicas, de las muestras. Bueno, vamos a vaciar la información que tenemos acá, en el que nos indica que hombres 186, la media de la muestra 15.668.5, 15.668.5, y con una desviación estándar de 8.632.5, 8.632.5. La muestra 2, 210, 16.215, 16.215, 7.301.2, 7.301.2. Ahora sí, dice que con un nivel de confianza del 95%. La hipótesis alterna nos dice que la diferencia es diferente de la diferencia hipotética. Le damos a aceptar. Ahora sí, muestra 1, muestra 2, muestra 1, 286, 210. Son los datos que vaciamos en su momento. Como vimos, nos redondeó. El error estándar de la media es de 633 y de 504. Estimación de la diferencia, un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de menos 2.137 a 1.044. Las pruebas, la hipótesis nula, hipótesis externa. En este caso sí aceptamos lo que es la hipótesis nula por cumplir con el 0.05% que estamos manejando. Entonces, en conclusión, como aceptamos la hipótesis nula, que los hombres y las mujeres sí hablan la misma cantidad de palabras. La hipótesis alternativa que habíamos planteado era que existía diferencia entre la cantidad de palabras que hablan los hombres y las mujeres. Se acepta la hipótesis nula debido a que no existe evidencia suficiente para sustentar el rechazo de la afirmación de que los hombres y mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Parece que no hay una diferencia significativa en las medias. Inferencia a partir de dos muestras. Inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado
tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor a la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Aquí podemos ver lo que son las hipótesis que estamos planteando, que las distancias medias de frenado para ambos tipos de vehículos son iguales. La distancia media de frenado de los vehículos de 4 cilindros es mayor que la de los de 6 cilindros. Esta es la hipótesis alterna. Pues vamos a estadísticas básicas, y vamos a manejarla de dos muestras. En este caso son la distancia media de frenado 137.5, dice que son 13 automóviles. En este caso son 12 automóviles. La distancia media de frenado 137.5. 136.3, 5.8 pies. 9.7. La hipótesis alterna nos plantea que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Vamos a aceptar y aceptar. Ahora sí, estadísticas descriptivas, los datos que metimos, número de muestras, la media, la desviación estándar para cada una de las muestras 1 y 2, error estándar de la media 1.6, 2.8, estimación de la diferencia, una diferencia de 1.20, límite inferior del 95% para la diferencia es de menos 4.42. En la prueba nos indica con un valor de 0.357 es mayor al 0.05 que estamos manejando, en lo cual se acepta la hipótesis nula. Todos estos datos fueron los que metimos a militar. Estadísticas básicas de dos muestras, datos resumidos, muestra 1, muestra 2, un 95% de nivel de confianza, y que la diferencia es mayor que la diferencia hipotética. En este caso pues se aceptó la hipótesis nula por ser mayor el valor de P que el nivel que estamos manejando, en el que se acepta que las medidas de frenado para los vehículos de 4 cilindros es más alta que la de los vehículos de 6 cilindros. También nos pedía que construyéramos un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. En este punto ya solamente cambiamos, ahorita lo vamos a hacer en unidad, pero aquí vamos a interpretar los resultados, que tenemos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia, en el cual va de menos 0.561 hasta 8.01. ¿Cómo lo sacamos? Nos vamos a mitad de estadísticas
de dos muestras y vamos a opciones. Lo único que hacemos es cambiar la diferencia, es diferente de la diferencia hipotética. Con esto nos va a dar los valores que acabamos de visualizar. Aquí está la estimación de la diferencia. El siguiente punto es, vamos al ejemplo 3, en la que tenemos que las inferencias a partir de dos muestras, la inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Ejemplo, calificaciones con base en el insumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01%. Aquí ya vamos a manejar un nivel de significancia más bajo para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Tenemos los datos en los que nos indican las millas por galón, el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. En el antiguo sistema de calificación tenemos 16, 18, 27, 17, 33, una serie de valores. Los vamos a habilitar en el que ya tenemos los datos. Datos en el cual tenemos estadísticas básicas de pareada, y indicamos que cada muestra está en su columna. Ponemos el antiguo sistema y el nuevo sistema. Vamos a opciones. Aquí quedamos que íbamos a manejar el 99% de nivel de confianza, y dice que determine si el intervalo de confianza del sistema antiguo, determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo. Vamos a ver, dice que el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. O sea que nos indica que en respuesta a la queja de las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. O sea que las calificaciones del sistema viejo son más altas que las del sistema nuevo. Optimizamos y nos dice que, bueno, aquí están los datos, el número de muestras, la media, la desviación estándar, el error estándar de la media, límite inferior
99% para la diferencia 1.927. Entonces, aquí está el resultado de la prueba, en el que, como podemos ver, tiene un valor T de 14.10 con un valor P inferior al número que estamos manejando, que es de 0.01, en este caso nos da 0.000, en el cual nos indica que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Los mismos valores y el valor de P que acabamos de ver. La conclusión es, bueno, aquí como podemos ver, ya la hipótesis nula que se plantea es que las calificaciones de ambos sistemas eran iguales. En este caso, pues podemos ver que se rechaza y no nos indica que se aprueba o se acepta la hipótesis alternativa, en la que las calificaciones del sistema antiguo eran las más altas que las del nuevo sistema. Entonces sí eran más altas las calificaciones del sistema antiguo que las del sistema nuevo. Y bueno, como podemos ver, también nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Estadísticas, y como ya lo vimos, vámonos a T2 muestras. Perdón. Es estadística básica, pareada, opciones, y podemos que es la hipótesis alterna, la diferencia diferente de la diferencia hipotética, para poder visualizar el valor del intervalo de confianza para el 99% para la diferencia mu, que es lo que nos solicita que visualicemos la diferencia, que es de menos 1.873 a 2.827. El ejercicio 3, inferencia a partir de dos muestras. Dos medias, muestras independientes, costos de reparaciones de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de la parte frontal y la trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia. Al parecer aquí se mezcló información del problema anterior, en el cual no tiene que ver con este. Costo de la reparación de la parte frontal 936, de la parte trasera 1480. La tabla de datos. Nos vamos a estadísticas básicas, pareada. Cada muestra está en su columna. Bueno, vamos a hacerlo limitado.
estadística, estadística básica, T pareada. Cada está en su columna. Preparación parte frontal. Esto frontal, vamos a poner. Costo trasero. 936, 978, 936, 978, 2252, 1032, 3911, 1032, 3911, 4312, 4312, 3469, 2598, 4535, 2468, 36, 978, 2256, 32, 39, 43, 12, 34, 69, 2598, 4535, 380, 1102, 802, 3191, 1122, 739, 2769, 3375, 1787. Práctica básica, T pareada, muestra 1, punto frontal, muestra 2, costo trasero, opciones, diferencia diferente a la hipotenusa hipotética. Que manejamos 95%. La muestra, el número de muestras, las medias, la desviación estándar,
Error estándar de la media 387, 341. Estimación de la diferencia pareada. La media 840, división estándar 1935. Error estándar de la media 645, con un intervalo de confianza del 95% para la diferencia, la cual va de menos 648 a 2327. En la prueba tenemos un valor de 0.229, en la cual es mayor al 5% del 0.05, y esta nos indica que aceptamos la hipótesis nula, y un valor t de 1.3. Mismos datos, como se fue llenando, 95%, valor p de 0.229. En conclusión, teníamos que es la hipótesis nula, la cual nos indica que los costos por reparación en los vehículos chocados frontal y trasera es igual para ambos, y la hipótesis alternativa nos indicaba que existe una diferencia en los costos por reparación en la parte frontal y en la trasera. Como aceptamos la hipótesis nula, nos indica que no hay diferencia entre los costos por reparaciones de la parte frontal respecto a la parte trasera de los vehículos. Inferencia a partir de dos muestras. Comparación de la varianza de dos muestras. Ejemplo 4. Conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar según los datos de la National Health and Nutrition Examination. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con las mismas desviaciones estándar. Datos en milímetro cúbico. Aquí tenemos los datos para las mujeres, para los hombres: 224, 364, 264, 360. Aquí está cómo lo fuimos resolviendo. En estadísticas, en este caso ya cambiamos a una prueba de dos varianzas. Tenemos los datos: estadística básica, dos varianzas, cada muestra está en su columna, mujeres, hombres, opciones, manejamos el 95%, y en esta relación hipotética de 1, hipótesis alterna, relación es diferente a la relación hipotética. Las gráficas, resultados, prueba Bonet, valor P.345, prueba Lobo, valor P.327. Nos vamos a basar en el valor P, que está acá arriba. Un intervalo de confianza para el 95%. De las mujeres, los hombres, gráficas mujeres, hombres, estadísticas descriptivas, son los hombres, mujeres, desviación estándar de 75.993, con un intervalo de confianza del 95%. Relación estimada, intervalo de confianza para la relación usando Bonet. Y aquí está la prueba, el valor P, en el que es un valor más alto que el valor que estamos manejando de 0.05, en el cual, al ser más alto, aceptamos la hipótesis nula.
En conclusión, se acepta la hipótesis nula. Los hombres y las mujeres sí tienen los conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. La hipótesis alternativa que se había planteado era que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con diferente desviación estándar. Ejercicio 4. Inferencia a partir de dos muestras. Comparación de la variación de dos muestras. En este caso va a ser para lo que es la discriminación. Realizaron un concurso para otorgar ascensos y a continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Solicitantes sin éxito, solicitantes con éxito. Estadística básica, dos varianzas. Cada muestra está en su columna. Solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Opciones con un intervalo de confianza del 95%. Utilización hipotética de 1 con una hipótesis alterna. La relación es diferente de la relación hipotética. Valor de P de 0.292. Un intervalo de confianza del 95%. Vamos a maximizar, en el cual nos indica que vamos a ver las estadísticas descriptivas. Un intervalo de confianza del 95%. Para los solicitantes sin éxito va de 5.924 a 9.620. Los solicitantes con éxito va de 4.301 a 8.612. El número de muestras 23 y 30. Una desviación estándar de 7.22 y 5.884. La relación de las desviaciones estándar, relación estimada 1.22, intervalo de confianza 95%, usando Bonet de 0.845 y 2.141. En este caso tenemos un valor P de 0.292, en el cual es más elevado que el 0.05 que estamos manejando. Esto nos indica que aceptamos o podemos validar que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Hay mismos pasos que fuimos realizando, mujeres, hombres, estándar 95%, que es diferente, gráfica, aquí tenemos el valor P. Entonces en este caso se acepta la hipótesis nula debido a que las muestras sí provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Medidas de cortes en máquinas con disco duro y blanco. Los cortes son precisos. En este caso aplicamos una prueba para validar si los discos blandos se hacen mejor los cortes que con los discos duros. La siguiente tabla se incluyen resultados de una muestra aleatoria simple de cortes con una máquina quita utilizando un nivel de significancia al 5%, a prueba de afirmación de que los cortes realizados con disco duro es mayor que con los discos blandos. Discos duros, blando y duro, la cantidad de cortes, el total de cortes.
En este caso aplicamos las estadísticas básicas, proporciones, datos resumidos, muestra 1, muestra 2, el número de ensayos y el número de eventos. Vamos a opciones, aplicamos un 95% en el nivel de confianza y con una diferencia, que la diferencia en la hipótesis alterna es menor que la diferencia hipotética. Tenemos un límite superior al 95% para la diferencia de menos 0.02. Y con un valor de 0.004 y un valor de z de menos 0.266. Entonces, con esto podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en la que se plantea que los cortes son mayor con discos blandos que con discos duros. En la hipótesis alternativa, los cortes con discos blandos es más precisa que con discos duros. Los cortes con discos blandos es igual que con los discos duros. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Solo que cabe mencionar que el tema en sí está tratado en los temas de hipótesis para poder aceptar o rechazar el planteamiento que se está realizando sobre cada uno de los problemas. Lo más importante es poder identificar cómo podemos plantear el problema o al problema plantearle las hipótesis para poder resolverlo. Si planteamos equivocadamente las hipótesis, entonces pues todo nuestro cálculo sería erróneo o nuestra interpretación de cada uno de los problemas sería erróneo. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.